Hola a todos, en esta serie de videos vamos a hablar de la llamada función lineal. La función lineal es quizás una de las funciones más simples que hay dentro de todo el universo de las funciones que podemos conocer definidas sobre los reales. La expresión general de la función lineal es y igual a un numerito real por x, que es la variable independiente, más b, otro número real. También a veces se puede notar la y como función de x de esta manera. F de x igual a por bx más b, donde a y b son números reales. Ejemplos de funciones lineales son los siguientes. F de x igual 3x más 8. En este caso, quien juega el papel de a es 3, es quien juega el papel de b de la constante es 8. G de x igual a menos 2 por x más 6. En este caso, quien cumple el rol de a es menos 2 y quien cumple el rol de b es 6, perdón. Y por último, h de x igual a 5. En este caso, quizás no se puede observar a simple vista quién es a, pero podemos completar esto con un término nulo, 0 por x, y de esa manera observamos que quien cumple el rol de a es 0 y quien cumple el rol de b es 5. En estos casos, siempre el dominio de las funciones reales, de las funciones lineales, son todos los reales porque no hay inconveniente a la hora de definición de estas funciones. Bien, entonces dada una función lineal en su forma más estándar, y igual a por x más b, vamos a decir que un punto x0 y 0 pertenece a la gráfica de f de x de la función lineal y igual a x más b si verifica la ecuación y0 es igual a por x0 más b. Quiere decir que el punto de coordenadas x0 y 0 al incorporarse en la expresión de la definición de la función satisface la ecuación. Todos los puntos que verifiquen la ecuación van a ser puntos que van a formar parte del gráfico de la recta. Por ejemplo, si tomamos la expresión de esta función lineal 2x más 8, el punto 0,8 pertenece a esta recta porque cuando x es 0, vemos que por la expresión de la ecuación el valor de y debe ser 8. En cambio, cuando el valor de x es 1, vemos por el valor de la expresión de la función que el valor de y tiene que ser 10. Por lo tanto, el par 1, 5 no pertenece a la recta que grafica esta ecuación porque no satisface la ecuación que la define. En ese sentido, las gráficas de las funciones son rectas. Por ejemplo, tenemos esta situación igual 3x más 1. Entonces, por ejemplo, con graficar dos puntos podemos graficar toda la función lineal. Para x igual a 0, el valor correspondiente de y es 1, porque al incorporar 0 en el lugar de la x, tenemos 3 por 0 más 1, nos da 1, quiere decir que el par 0, 1 pertenece a la gráfica de la función. Aquí marcamos el punto 0, 1, que será un punto de esta gráfica de esta recta. Otro punto, por ejemplo, lo podemos armar cuando x es igual a 1 y entonces incorporando en la definición de la función 3 por 1 da 3 más 1 da 4, el par entonces 1, 4, graficado en este punto, pertenece también a la gráfica de la función. Y en definitiva, cualquier punto que verifique esta ecuación va a constituir la gráfica de esta recta que pasa por esos dos puntos. Bien, ahora vamos a preguntarnos qué significado o qué interpretación podemos darle a estos coeficientes que definen la función lineal. Es decir, qué significa o qué interpretación podemos darle a la constante a y qué interpretación podemos darle a la constante b. Muy bien. Pensemos un momento primero en la constante b. Esta constante independiente que no acompaña de forma multiplicativa a la x, sino que es un término independiente de la variable x. Por ejemplo, tomemos estas tres funciones, la primera 2x más 3, la segunda menos x más 5 y la tercera 3x menos 1. ¿Qué número cumple el rol de b en cada uno de estos ejemplos? Bueno, en el primer ejemplo b es 3, en el segundo ejemplo b es 5 y en el tercer ejemplo b es menos 1.
Ahora si observamos las gráficas de estas funciones, que podemos construirlas mediante la asignación de dos puntos de la recta, por ejemplo, en el primer caso marcamos el punto 1, 5, que es un punto de la recta, y marcamos otro punto, menos 1, 1, que pertenece a esta recta. La gráfica, entonces, de la función lineal, en este caso, resulta esta recta. Para el segundo caso, tenemos dos puntos asignados para que verifican esta ecuación. El 1, 4, marcado en esta ecuación, en este punto de los ejes cartesianos, y el 0, 5, que también está marcado en estos ejes cartesianos. Trazamos la ecuación de la recta y veremos qué interpretación podemos darle al valor de b, en este caso 5. En la última situación, en el último ejemplo, tomamos como x igual a 1 y entonces toma el valor de 2, el punto 1, 2, entonces pertenece a la gráfica de la función. Y de la misma manera, por ejemplo, tomando x igual a 2, resulta que y vale 5, el punto entonces 2, 5 pertenece también a la gráfica de la función. En consecuencia, esta recta representa el gráfico de la función lineal 3x menos 1. Veamos entonces qué interpretación podemos dar a la coordenada b. En este caso, el valor de b es 3, aquí 5 y aquí menos 1. No es coincidente que en el gráfico de las rectas, el valor donde la recta corta el eje Y es justamente el valor de B. Observemos que en esta gráfica B es 3 y justamente la recta corta el eje Y en 3. En este caso, el valor de B es 5 y justamente la gráfica corta el eje Y en 5. En este caso, el B es menos 1 y justamente la recta corta el eje Y en menos 1. Esta idea que nos dan los gráficos no es una demostración porque es solo una orientación la que nos da la herramienta gráfica a la hora de proponer alguna interpretación para B. Sin embargo, podemos demostrar efectivamente que ese numerito B es el número donde podemos encontrar la intersección de la recta con el eje Y. El eje Y, eje vertical, son todos aquellos valores de pares ordenados donde la x vale 0. Cuando x vale 0, estamos ubicando puntos sobre el eje Y. En ese caso, cuando x es igual a 0, si tomamos el valor de la función lineal cuando x es igual a 0, observamos que a por 0 es 0 y entonces el valor de y correspondiente a x igual a 0 es y igual a b. Eso nos dice que entonces el punto 0b es un punto de la recta y además es un punto del eje Y porque tiene coordenada x igual a 0. En ese sentido podemos ver que los puntos de la forma 0b son aquellos puntos donde la recta corta al eje Y, donde la recta, corta al eje Y. Y a este numerito b, que es la coordenada y cuando el valor de x vale 0, se lo denomina ordenada de origen u ordenada al origen. Entonces, efectivamente, la idea gráfica que teníamos se corrobora de forma analítica. El punto de coordenadas 0b es un punto de la recta, es un punto del eje Y y en consecuencia es el punto donde la recta corta el eje Y. Por ejemplo, ¿dónde corta el eje Y? Las rectas siguientes. Y igual 2x más 8, igual menos 6 más x, igual a 2/3 de x. En este caso estaríamos buscando el punto donde la recta corta el eje Y, es decir, el punto de coordenadas 0 y alguien. En ese sentido sabemos que la ordenada de origen nos indica la altura en la cual la recta corta al eje Y. Por eso mismo, en este caso, como la ordenada de origen es 8, quiere decir que esta recta cortará al eje Y en el punto 0, 8. En este caso, la ordenada de origen es menos 6. Eso quiere decir que nuestra recta cortará al eje Y en el punto 0, menos 6. En este caso, 2/3 de x pareciera que no tiene numerito b, pero sí podemos sumarle un elemento nulo que no altera la ecuación y en consecuencia decimos que esta recta corta al eje Y en el punto 0, 0, es decir, al origen.
En ese sentido, todas las rectas que pasan por el origen no tienen coordenada de ordenada de origen igual a 0. Y es de la expresión a por x. Ahora bien, ¿qué significado podemos darle entonces al coeficiente a? Al valor que acompaña a la x de forma multiplicativa. Bien, observemos esta recta graficada en el plano cartesiano. Tenemos esta recta, una recta llamada 2x de ecuación 2x más 1. Efectivamente, como vimos, al ser la ordenada de origen 1, corta el eje y en el punto 0, 1. Y el numerito a, al cual queremos darle una cierta interpretación, un cierto significado, en este caso es 2. Por lo tanto, al marcar los puntos, por ejemplo, que pertenecen a la recta 0, 1 y 1, 3, construimos el gráfico de la recta. Ahora bien, observemos qué significa este valor 2 para los puntos que pertenecen a la recta. Tomemos dos ejemplos de puntos que pertenecen a esta recta. Por ejemplo, como decíamos, el par 1, 3, 1, 3 pertenece a la recta y el par 0, 1 pertenece a la recta. En este sentido, la diferencia de las coordenadas y, que es este lado construido, el valor de y del último punto menos el valor de y del segundo punto nos delimita la longitud que tiene este segmento. Ese segmento es 2. 3 menos 1, 2. Lo mismo podemos ver para el cateto inferior de este triángulo que se arma. ¿Qué longitud tiene? Bueno, de la coordenada x del segundo punto a la coordenada x del primer punto, la diferencia nos da esa longitud, 1. La proporción entre la diferencia de los valores de las y la diferencia de los valores de x nos da 2. Justamente el valor de a. ¿Será una casualidad? Bueno, tomemos otro punto como para ver si nuestra idea está cercana a ser la real. En ese sentido, vemos dos puntos. Por ejemplo, un punto 3, 7 pertenece a esta recta, otro punto 1, 3 pertenece también a esta recta. Vemos la diferencia entre las coordenadas y de esos puntos. 7 menos 3, 4. Y la diferencia de las coordenadas x, 3 menos 1, 2. El cociente, la proporción que hay entre la diferencia de las y las diferencias de las x sigue siendo 2. Esa es una de las características de las funciones lineales, que mantienen una proporción entre la diferencia de las coordenadas y respecto de la diferencia de las coordenadas x. Esto que hasta ahora es una idea geométrica y quizás un poco ejemplificada, vamos a demostrarla de forma real para cualquier punto x e y. Estos son solo ejemplos. La idea es ver ahora que esta proporción se mantiene sin importar qué punto estemos tomando. En ese sentido vamos a tomar dos puntos genéricos llamados x0 e y0. Como pertenecen a esta recta, la coordenada y0 se produce cuando ubicamos el x0 en la variable independiente. Es decir que para x0 le corresponde el valor de y0 a por x0 más b. Lo mismo para otro punto de coordenadas x1 e y1. En este sentido, x1 es la primera coordenada y el valor de y1 se obtiene al sustituir la x por el valor de x1. A por x1 más b. ¿Qué sucede ahora si hacemos la diferencia de los valores de la y? Un valor menos el otro valor. En este caso, y0 menos y1 es indistinto en qué orden los tomo, siempre y cuando respetemos cuál le restamos a cuál otro, ¿no? ¿Qué coordenada ubicamos primero? En este caso, hacemos la resta de y0 menos y1, y0 menos y1, y ubicamos la expresión de cada uno de esos valores. y0 es a por x0 más b. y1 es a por x1 más b. Hacemos la resta de esos dos valores de y. Y lo comparamos, vamos a ver la proporción que hay entre la diferencia de sus respectivos valores de x, x0 y x1. En ese sentido, operamos algebraicamente, vemos que podemos simplificar b con menos b. Podemos, en este caso, en el numerador, sacar como factor común a,
y eso permite establecer dos factores, a y x0 menos x1, que se simplifica con el denominador y nos da el valor de a, el valor de aquel número que acompañaba la variable independiente x. Es decir, que este numerito a que acompañaba la variable independiente x no es más que la proporción que hay entre la diferencia de los valores de la función respecto de la diferencia de sus respectivos valores de x. Este numerito a recibe el nombre de pendiente. Entonces, podemos de esa manera definir que dada una función lineal y igual a por x más b, vamos a llamar a este numerito b independiente ordenada al origen, que como bien sabemos constituye junto con la coordenada de x igual a 0 el punto donde la recta corta el eje y, y al numerito a lo vamos a llamar pendiente, que es aquella proporción entre la diferencia de los valores de y respecto de la diferencia de los valores de x que los producen. Como ejemplo, vamos a hallar una ecuación de una recta, de una función lineal, que pasa por estos dos puntos, 1, 3 y 0, 2. En este caso, no se observa concretamente quién es la pendiente, quién es la ordenada de origen, aunque si prestamos algo de atención, los puntos, uno de los puntos, tiene como coordenada de x igual a 0. Eso quiere decir que es un punto que se va a ubicar sobre el eje y. En consecuencia, si el punto 0, 2 pertenece a la recta y también pertenece al eje y, esto nos dice que 2 va a ser la ordenada de origen. Entonces, sin más cuentas, ubicamos como valor de b 2 porque sabemos que en el punto 0, 2 la recta corta el eje y. Ahora bien, la pendiente no está informada en este caso. Entonces, podemos obtener la pendiente haciendo la diferencia de los valores de y respecto de sus diferencias de los valores de x. Esa es una alternativa. Otra alternativa sería pensar que por ahora la ecuación que tenemos a mano para describir esta recta que nos proponen hallar, que pase por el punto 1, 3 y 0, 2, por ahora tiene esta expresión, a por x más 2. Sabemos por esta información que la recta va a pasar por el punto 0, 2 y en consecuencia 2 es la ordenada de origen. Ahora, solo nos falta describir quién es la pendiente a. Bueno, pero podemos utilizar la información que nos propone el otro punto, cuando x es igual a 1 y es igual a 3. Por lo tanto, sustituimos esa información en esta ecuación todavía preliminar, cuando x vale 1 y vale 3, despejamos la ecuación, obtenemos el valor de a, que será la pendiente, que en este caso es 1, y en consecuencia la ecuación de la recta que obtenemos es 1 por x más 2. Recta que efectivamente, si verificamos, pasa por el punto 1, 3, cuando x es 1 y es 3, y también cuando x es 0, el valor de y es 2, por lo tanto, la recta obtenida es correcta. Segunda situación. Hallar la ecuación de una recta que pasa por los puntos menos 1, 2 y 2, 4. Nuevamente, una situación como la anterior, me informan dos puntos, pero desafortunadamente acá ninguno de los dos puntos comienza con la coordenada x igual a 0, o sea que ninguno de los dos refiere a cuál es la ordenada de origen. No conocemos explícitamente la ordenada de origen, pero tenemos manera de descubrirla. En este caso, al tener dos puntos, sabemos que podemos encontrar la pendiente analizando la proporción que hay entre la diferencia de los valores de y con la diferencia de los valores de x. En ese sentido, realizamos la proporción indicada, 4 menos 2 es 2 para la diferencia de los valores de y en el denominador realizamos la diferencia de los valores de las x, 2 menos 1. Realizando la cuenta, 4 menos 2 nos da 2, 2 menos 1 nos da 3 y en consecuencia podemos garantizar que esta proporción representa la pendiente de la recta. Es decir, que nuestra recta, por ahora, tiene la siguiente expresión preliminar, igual 2/3 de x más una cierta ordenada de origen que todavía no conocemos, no sabemos dónde la recta corta el eje y. Si ya sabemos cuál es la pendiente de la recta, 2/3, entonces la ubicamos. Pero ahora bien, la ecuación de esta recta
es la que debe verificarse tanto para un punto como para el otro. Es decir, que por ejemplo, cuando x vale 2, el valor de y debe ser 4, y cuando x vale menos 1, el valor de y debe ser 2. Entonces, tomando uno de estos dos puntos como pertenecientes a la recta, por ejemplo, tomo este segundo como un ejemplo, cuando x es 2, entonces y es 4, y en ese sentido podemos despejar b, que nos da 8 tercios. Y ahora sí, completando la información que teníamos, donde sabíamos que la pendiente era 2 tercios, tenemos ahora que la ordenada de origen es 8 tercios, y en consecuencia nuestra recta resulta ser 2 tercios de x más 8. Bien, en el siguiente video vamos a continuar analizando algunas características de pendiente y vamos a hablar de la posición relativa de las rectas como paralelismo y perpendicularidad.